Gracias. Bueno, primero de todo, agradecer a las instituciones que han hecho esto posible, a las instituciones riojanas, a la Academia de Ingenieros, y agradecer también a Manolo la gentileza de que me haya invitado a estar aquí. Y por un lado y por otro, pues el hecho de que anoche, al saber que había un hueco en la mañana, me permitió el prolongar un poquito más mi intervención de esta mañana. Muchas gracias. Un poco. Bueno, antes de pasar adelante, un par de cuestiones que estoy completamente convencido que todos ustedes conocen bien, pero por si acaso alguno la desconoce, pues la aclaro antes de pasar adelante. Primero, voy a hablar aquí de Nueva España y Nueva Granada. Nueva Granada hay quien confunde, hay quien no sabe qué es, hay quien confunde Nueva Granada con Colombia. No es Colombia. El virreinato de Nueva Granada comprendía un territorio mucho más amplio. Eran la actual Colombia, Venezuela y Ecuador. Vamos a hablar también de Nueva España. Nueva España es toda la América Central y del Norte, en término muchísimo más amplio que el actual México. Por otro lado, vamos a hablar de fundición y amalgamación. También estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes lo conocen, pero dos palabras respecto a esto por si alguien pues, lo ha olvidado de alguna manera. Son dos fórmulas o dos procedimientos de extraer plata. El primero, pues prácticamente no hace falta decir en qué consistía, pero el segundo era la aplicación de mercurio para amalgamar la plata que en el mineral se contenía y que había sustituido en el siglo XVI a la fundición fundamentalmente por una razón, porque la fundición, muy útil en la Europa central, no lo resultaba en América, donde no hay leña prácticamente. Y por lo tanto la fundición acabó siendo inviable cuando acabaron con toda la madera de varios cientos de kilómetros alrededor de los reales de minas. Yo creo que esto es importante recordarlo porque ahora vamos a ver que con los de Luyer se pretendía reintroducir la fundición, que había quedado erradicada por inviable. Bien, una vez señalizado esto, pues decir que yo voy a hablar de dos partes, de dos vertientes en esta intervención. Por un lado, de qué hicieron los Eluyer en América, pero por otro, qué América encontraron los Eluyer y en qué contexto se introduce la acción de los hermanos Eluyer. Para empezar, hay que decir que los de Luyer llegan a América en la década de 1780 y la encuentran inmersa en un proceso bastante rápido y bastante profundo de reformas que habían comenzado 20 años antes, ante la constancia ya absolutamente a la vista de que la política que se estaba siguiendo conducía directamente al desastre y al fin de la presencia española en el continente. ¿Qué había sucedido? En 1756, es decir, 2 décadas antes, había comenzado una de las múltiples guerras que durante 100 años afectaron a Europa en pos de conseguir la hegemonía fundamentalmente entre el bloque que acaudillaban los británicos y el bloque que acaudillaba Francia. Como consecuencia de los pactos de familia, después de 6 años de guerra, España se une a esta lucha que fue la denominada Guerra de los 7 años en 1762. Esta Guerra de los 7 años presenta una serie de novedades que son realmente notables. Novedades armamentísticas, novedades de estrategia militar, etc. Pero sobre todo hubo dos que son muy notables. La primera es que fue la primera guerra auténticamente mundial, mucho antes de las dos que hoy conocemos como guerras mundiales. Fue la primera guerra mundial, auténtica mundial, porque se combatió en 4 continentes. Se combate en Europa, se combate en América, se combate en África, en las costas de África, y se combate también en Asia, en las posesiones británicas, en las posesiones españolas y en las posesiones francesas de Asia. Y sobre todo, por primera vez, a ver que tengo aquí alguna... Bueno, ahí se ven lo que fueron los escenarios de la guerra.
desde la India, pasando por Filipinas, siguiendo por prácticamente todo, puesto que participan en un lado Portugal y en otro España, hay frentes de guerra, como hay frentes de guerra entre las posesiones francesas y las británicas de Norte de América, en toda América. Bien, es una guerra auténticamente mundial, pero por otro lado, por primera vez, espacios fundamentales del Imperio Español fueron atacados con éxito por los británicos. Siguiendo la táctica que ya habían seguido en Gibraltar unos años antes, los británicos sitian y ocupan dos plazas estratégicas, absolutamente estratégicas, en el sistema de comunicaciones del Imperio Español. Por un lado, ocupan La Habana. La Habana era central para todo el sistema de comunicaciones entre España y todo el arco que va desde Florida hasta la costa de Brasil. O sea, todo el sistema de comunicaciones hasta casi el final del siglo XVIII pasaba primero por La Habana. Y el segundo fue Manila. Se sitia y se ocupa Manila, que era el eje de comunicaciones entre el imperio, la parte americana del Imperio Español y por lo tanto España, y Filipinas, que era la llave del tránsito y el comercio hacia toda Asia, a China, Hong Kong, etcétera, etcétera. Bien, aunque el Tratado de París, que acaba con esta guerra de los 7 años, pone fin a la ocupación y devuelve las plazas a España, esto fue un auténtico aldabonazo en los círculos gubernamentales. Es decir, se dan cuenta de que el Imperio Español es muy vulnerable. Por lo tanto, hay que darle a esto solución. Solución mediante una serie de reformas. ¿Qué buscan estas reformas? Por un lado, reforzar todas las defensas americanas. Este es un plan absolutamente imposible por la carestía de lo que supone, pero se acomete. Es decir, levantar fortalezas por todas las fronteras del imperio. Y por otro lado, fortalecer los lazos que unían a España con sus territorios americanos. A lo largo del siglo XVII, el sistema de corrupción, que era un sistema consustancial al gobierno español, es decir, no era un sistema añadido, era un sistema que estaba en la esencia del gobierno español. Ese sistema de corrupción que hacía que los cargos salieran en venta, los corregidores se vendían y los compraba el mejor postor, pues hace que prácticamente todos los cargos que no sean virrey o arzobispo queden en manos de los criollos. Los gobiernos metropolitanos en esta segunda mitad del siglo XVIII empiezan a asustarse y a pensar, bueno, que aquí esto hay que darle una solución. Estamos aflojando los lazos con las Indias. ¿Qué hacer entonces? Sustituir a estos funcionarios que pagan por unos funcionarios que cobran, los intendentes, o enviados desde aquí, que cobrarían un salario digno y que por lo tanto eran más susceptibles de estar sujetos al gobierno metropolitano. Es decir, ¿de qué se trataba, en definitiva? De hacer de lo que hasta entonces se llamaban los reinos de Indias se convirtieran en verdaderas colonias. Bien, todo esto evidentemente resultaba enormemente caro. ¿Cómo hacer frente a esto? Pues de la única forma que en general los gobiernos saben hacer frente, subiendo impuestos, poniendo nuevos impuestos y subiendo los hasta entonces existentes. ¿Cuál era el epicentro de la riqueza de las colonias americanas a esas alturas? Van a empezar a diversificarse en el último tercio del siglo XVIII. Pero hasta el siglo XVIII, hasta el segundo tercio del siglo XVIII, el centro, la savia del imperio, era la producción de plata. ¿Y cómo se producía la plata? Pues en base a este procedimiento de amalgamación que antes he citado, que precisaba de mercurio. El mercurio llegaba o de Huancavelica, en Perú, que se dedicaba a la producción de las minas peruanas, de las minas sudamericanas, o de Almadén, que se llevaba a Nueva España para la producción minera de la Nueva España. Pero resulta que a mitad del siglo XVIII ha habido dos sucesos que están poniendo en peligro la producción de mercurio.
Cuenca Bélica ha sufrido una serie de derrumbamientos y prácticamente casi no produce. Almadén, un incendio, un gran incendio a mitad del siglo XVIII, y también la producción se ve muy disminuida. ¿Qué hace falta? Buscar mercurio por todas partes. ¿Dónde se acaba intentando encontrar? En el Imperio Alemán, en Eslovenia, que hay una mina de mercurio, y también incluso en China, para llevarlo a América a través de Manila. En cualquier caso, la cuestión es que este mercurio extra fronteras del imperio es mucho más caro. ¿Qué sucede? Que empieza a expulsarse del mercado de producción a las minas más pobres. Consecuencia, la producción minera baja sustancialmente. Es decir, hay una sustancial disminución de la producción en conjunto de plata. Y por lo tanto, hay que buscar solución. Y es en este contexto en el que se produce el envío de los hermanos Elúyar a América. Lo que los Elúyar hacen en América, lo que los Elúyar hacen en Europa antes de llegar a América ya ha sido explicitado aquí esta mañana y no me corresponde a mí desarrollarlo. Pero en cualquier caso hay que decir que los de Elúyar llegan a América en este contexto de poner en marcha todo un conjunto de reformas que intentan hacer frente a varias crisis. Una crisis política, una crisis económica, una crisis de producción, etc. La Nueva Granada a la que llega Juan José es un territorio que había sido parte del Virreinato del Perú y que había sido elevado a virreinato unos pocos años antes. No mucho antes de la llegada de Juan José habían llegado enviados de la corona a Nueva Granada con órdenes estrictas de poner en marcha reformas fiscales que incrementaran los ingresos del virreinato. Siguiendo las instrucciones que traían de la metrópoli, acometen rápidamente una realmente brutal reforma fiscal que supuso una elevación cuantiosísima de impuestos y la creación de otros impuestos nuevos. ¿Qué ocurre? Que se desata la indignación popular que estalla con el grito de «¡Viva el rey!», muy común, por otro lado, en muchos motines del siglo XVIII, «¡Viva el rey y muera el mal gobierno!». Estalla lo que ha sido conocido, ya en el tiempo fue conocido como el levantamiento comunero. El levantamiento comunero empieza como un levantamiento primero popular, solo de las clases populares, pero después va recogiendo poco a poco a clases más acomodadas que se sienten muy agredidas por esta creciente elevación de los impuestos. Y acaba convirtiéndose este levantamiento en un ejército bastante potente, un ejército de más de 20.000 hombres, que obligan al final a negociar a las autoridades virreinales y a dar marcha atrás en algunas de estas subidas de impuestos. Es decir, de hecho, el movimiento comunero transitoriamente triunfa. En las negociaciones que dieron lugar a un acuerdo entre virreinato y los comuneros, tiene un papel decisivo el arzobispo de Bogotá, que se llamaba Antonio Caballero y Góngora. Hablaremos después de eso, por eso lo cito ahora. ¿Qué ocurre? Que nada más tranquilizarse el movimiento y reforzada la autoridad del virrey, las autoridades virreinales dieron marcha atrás en los acuerdos, en el convenio, y ordenan la ejecución de los cabecillas del movimiento inmediatamente. El movimiento comunero ahora ya no ha triunfado, todo lo contrario, ha fracasado. Pero, eso sí, siembra entre los criollos una profunda desconfianza y un gran descontento hacia la autoridad virreinal que va a mantenerse hasta la primera década del siglo XIX, siglo siguiente, que estalla ya en las revoluciones independentistas. No olvidemos tampoco, cara a la percepción de este movimiento por las autoridades coloniales, que es coetáneo de una gran sublevación que fue la de Tupac Amaru en Perú. Es decir, hay una gran alarma cuando llega
el Úllar a Nueva Granada, es un momento de una gran alarma por parte no solo de las autoridades, sino por parte de los peninsulares allí instalados, que empiezan a sentirse realmente en peligro. Cuando el virrey es relevado, es sustituido por este arzobispo como virrey, Caballero y Góngora, al que habíamos visto persiguiendo a los comuneros. Era un hombre de pensamiento ilustrado, que pone en marcha primero una política muy represiva, sobre todo hacia el pueblo llano, al que manda a la cárcel, lo destierra a África, etcétera, etcétera, pero sin embargo un movimiento de indulto o de suavidad hacia las clases acomodadas. En cualquier caso, solicitó de Madrid que parara las reformas administrativas porque había un caldo de cultivo de levantamientos y de oposición que era necesario hacerlo, apaciguarlo. Al mismo tiempo, Caballero y Góngora empieza a aplicar toda una serie de políticas ilustradas tendentes al desarrollo de las ciencias y paralelamente al florecimiento económico del virreinato. De estas primeras... Bueno, perdón, olvidé antes incluir esto es también el escenario de la guerra en los diversos continentes y el hombre del que vamos a hablar ahora muy poco. Digo que de todas estas reformas es bien conocido el patrocinio que Caballero y Góngora le proporciona a la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada al mando de José Celestino Mutis, que es el retrato que aquí tenemos delante, que se inicia en 1783, es decir, la víspera de la llegada de Juan José del Úllar, y que dio lugar a la clasificación de miles de especies vegetales y animales, a la fundación del Observatorio de Bogotá y a la formación de un selecto grupo de científicos en ese virreinato, que estaba absolutamente ayuno de cualquier mínimo núcleo científico hasta entonces. En este contexto del que acabo de hablar, políticamente inestable, recientemente muy convulso y económicamente en crecimiento, especialmente en la minería, cuyo papel, el de esta minería neogranadina, pues se consideraba que había sido muy minusvalorado y que ahora se pretendía poner un poco en auge, pues es en este contexto en el que va a llegar del Úllar a Nueva Granada. El territorio de Nueva Granada era una excepción en el conjunto de las Indias. En un mar de producción de plata, que eran Perú y Nueva España, este territorio era sobre todo un territorio productor de oro y no de plata, con base en mano de obra esclava, aunque también se utilizó mano de obra india en el marco de la conocida mita, es decir, del trabajo forzado. Y esta producción de oro coloca a Nueva Granada en el segundo lugar mundial de producción de oro después de Brasil. Por tanto, la producción de oro es importante, la tecnología era primitiva, pero era suficiente, pero lo que se trata también es de intentar implementar una producción de plata que hasta entonces había sido prácticamente irrelevante. Del Úllar, a la vuelta, como ya ha sido dicho aquí, su vuelta a España, después de haber estado pensionado en la Europa del Norte, se le confiere el cargo de director de minas de Nueva Granada, a sugerencia del propio virrey, que había oído hablar de él. El objetivo de la presencia de del Úllar allí en Nueva Granada era poner en marcha una minería argentífera que se creía que se había desarrollado poco en relación con su potencialidad. Para eso, y después de entrar en contacto con el que entonces era el más destacado hombre de ciencia allí en Nueva Granada, que era José Celestino Mutis, que ya antes de la expedición, de que se le encomendara la expedición científica, había trabajado en minas, en la zona cercana a Bogotá, comienzan a planificar toda una serie de mejoras
para poner en pie una verdadera producción argentífera en Nueva Granada. Planean copiar lo que se estaba entonces haciendo en Nueva España, la creación de lo que se llamaba un tribunal de minería, que no era más que una autoridad central de los mineros, y una escuela de enseñanza de la minería en Bogotá. Pero las propuestas de Lúyar no llegaron a buen término. Lo único que logró sacar adelante con grandes trabajos fue unas ordenanzas, un marco legislativo de la minería adaptadas al territorio, es decir, copiaron las ordenanzas de Nueva España y las adaptaron a las características del territorio neogranadino. El propio Mutis se lamentaba de la poca efectividad que había tenido la presencia de Lúyar, fundamentalmente porque no se le había hecho demasiado caso. Y cuando de Lúyar redacta un plan para el establecimiento de un cuerpo de minería y lo envía a los sucesivos virreyes, en 1789 es enviado a los 3 virreyes sucesivos, pero ninguno se tomó la molestia ni siquiera de contestar a la propuesta. De tal manera que Juan José escribía quejándose a su hermano Fausto, y Fausto, que entonces estaba todavía en España y que estaba más avezado en la burocracia, le respondía en una carta a Juan José, decía: ¿y quieres tú que tu solicitud se atienda inmediatamente? Échate a dormir y no te calientes más la cabeza. Desde el punto de vista de la práctica de la minería, Mutis, como consecuencia primero de su experiencia, pero también de sus propios prejuicios, era profundamente hostil al procedimiento tradicional de amalgamación. Bueno, este es el procedimiento del patio, al cual he aludido antes. Se hacía en un gran patio. No tengo aquí tiempo de poder entrar más en lo que era el procedimiento, simplemente recordar que era un procedimiento que empleaba fundamentalmente el mercurio. Este es el virreinato de Nueva Granada y ahí aparece la zona cercana a Bogotá, donde van a trabajar juntos de Lúyar y José Celestino Mutis. ¿Qué es lo que Mutis, el virrey y las autoridades metropolitanas planificaban o planteaban? Era hacer frente al atraso que se consideraba que existía en la minería neogranadina, sustituyendo la amalgamación por la fundición. Es decir, un plan absolutamente sin sentido, puesto que estamos hablando de introducir un procedimiento que había sido desechado 200 años antes por una razón que no había cambiado. Es decir, no tiene nada que ver los bosques de Sajonia con los cerros del Potosí. No hay combustible para hacerle frente a la fundición. Pero planificando desde España, todo se hacía sobre el papel y todo era mucho más sencillo que en el territorio. Atendiendo a la petición de Caballero y Góngora, llega Juan José de Lúyar, del que se suponía que conocía bien los procedimientos de fundición por sus conocimientos adquiridos en Europa. En Europa el procedimiento de amalgamación se había intentado introducir en el siglo XVII, pero había fracasado. Hoy se saben las razones por las que había fracasado, entonces no se sabía. Se consideraba que el procedimiento de amalgamación era anticuado y costoso y por lo tanto había que sustituirlo por el europeo, que fuera lo que fuera, siempre iba a ser más moderno y más adecuado. El primer lugar al que Juan José se dirige con su cuñado Díaz para desempeñar su trabajo fue el centro, entonces cercano a Bogotá, de minería de Mariquita. Ya ha hablado antes Manolo de este centro, en Tolima, donde ya se hallaba Mutis. Allí determinan juntos que van a introducir el procedimiento de fundición y empiezan a levantar hornos y máquinas para trabajar estas minas con ese procedimiento. Pero justo cuando están levantando los hornos y las máquinas, llegan las primeras noticias, en este caso, curiosamente, en este periodo tan temprano, llegan a través de la prensa.
Llega prensa de España y llegan las noticias de que en Viena un tal barón von Born había experimentado un procedimiento con mercurio que aceleraba enormemente el proceso. En el verano del año 85, Mutis comunica a Juan José de Lúyar que ha visto esta noticia en la Gaceta de Madrid y le dice: vamos a esperar entonces, vamos a pedir noticias a Madrid y vamos a suspenderlo todo hasta ver qué nos cuenta. Recibidas noticias fidedignas sobre el nuevo método, al que me voy a referir más adelante, Juan José, que confía ciegamente en lo que le dice su hermano, se convence de las ventajas de sencillez, de economía y de rendimiento de ese nuevo procedimiento, eso sí, con mercurio. El virrey entonces dice: vamos a esperar, esperan, y de Madrid empiezan a recibir por parte de Fausto planos, dibujos, etcétera, del nuevo procedimiento de von Born. Juan José, siguiendo los modelos y los esquemas y los dibujos de la máquina de barriles, levanta la máquina de barriles, la construye y empieza a construir todas las instalaciones necesarias para trabajar con la máquina de barriles. Al mismo tiempo, la corona envía a Nueva Granada a 7 técnicos sajones para ayudar en la introducción del sistema. Pero tanto Juan José de Lúyar como el propio Mutis, como la gente que estaba en torno a ellos en la mina, deciden, no lo ven con buenos ojos. Los celos entre unos y otros funcionan, ya veremos que también en Nueva España, dicen que no saben nada, que no tienen, que su experiencia no era suficiente y los mandan a otros sitios de Nueva Granada. Se pierden en otros centros mineros de Nueva Granada y no aplican para nada sus conocimientos y la inversión que se había realizado en ellos acaba no sirviendo para nada. Se emprenden grandes tareas, grandes trabajos, se construyen oficinas, se montan los talleres de amalgamación semejantes a los de Freiberg. El barón von Humboldt, que habló porque lo visitó este centro minero, dice que las labores se habían dirigido con mucho tino, dice von Humboldt, pero se gastaron en 11 años 240.000 pesos, mientras que el producto que se había recogido era solo de 27.000 pesos. Es decir, los gastos habían multiplicado por 10 lo que habían sido capaces de recoger como producto. De Lúyar informaba además al virrey Ezpeleta, que había sucedido a Caballero y Góngora, y que había apoyado mucho los trabajos del riojano, que para conseguir beneficios había que multiplicar aún más aquellas inversiones. Pero el virrey se aterra. Estamos en un tiempo de recortes, que también conocemos nosotros, para intentar incrementar los beneficios. No se podía pensar en grandes gastos. Y por lo tanto, el virrey ordena parar la explotación, vender las minas y vender los aparatos a quien quisiera comprarlas. No se encontró ningún comprador y el rey, en 1795, cediendo al miedo a una pérdida mayor, abandona las minas porque ningún particular ni ninguna compañía quiso hacerse cargo de ellas. Muy poco después de este parón de las minas, Juan José enferma y fallece allí en Nueva Granada el 20 de septiembre de aquel mismo año. Mucho más exitoso fue el periplo americano de Fausto de Lúyar. Este, que había estado trabajando, ¿incluye eso la prórroga establecida? ¿Cuánto llevó? Bueno, pues en 7-8 minutos termino, esté donde esté. Digo que Fausto, que había sido compañero como hemos estado viendo aquí esta mañana, de su hermano Juan José, recibe, estando
en Vergara noticias de este nuevo invento del barón von Born para el tratamiento de minerales de plata, que lo que fundamentalmente interesaba aquí es que ahorraba bastante mercurio. Hemos visto en qué contexto se están produciendo estas cuestiones aquí. Era importante ahorrar mercurio. Esto inmediatamente despierta el interés del ministro de Indias porque un sistema basado en mercurio suponía un cambio mucho menos radical que hubiera supuesto el cambio por la fundición, pero con si además ahorramos mercurio, qué bien, ¿no? Entonces Gálvez, el ministro de Indias, planea enviar a alguien que averigüe qué es aquello, ¿no? E inmediatamente pensó en el técnico, que entonces es más destacado en las cuestiones mineras, que era Fausto de Luyer. Lo envía a Viena y allí observa cómo funciona la máquina de barriles y vuelve con muy buenas informaciones, con muy buena opinión sobre el sistema inventado por von Born. Pero él reconoce que ese sistema de von Born es exactamente el mismo que ya se había inventado por un clérigo de Huelva que se llamaba Álvaro Alonso Barba en Potosí. Es decir, que vamos a introducir en América lo que América ya había producido 100 y pico años antes. En esto era consciente perfectamente de Luyer. Lo único que innovaba en aquellos barriles que daban vueltas, pero que es una cuestión muy accidental. De Luyer es también encargado de reclutar técnicos en fundición y en minería en Sajonia. Él vuelve a España y es inmediatamente enviado, igual que su hermano había sido director general de minas de Nueva Granada, él es nombrado director general de minas de Nueva España. Nueva España es entonces, y con esto más o menos voy a terminar porque algunas otras cuestiones ya las tocó Manolo, sí me interesa decir que Nueva España es en ese momento el virreinato más desarrollado, a gran diferencia de los 4 virreinatos de América. Y en el momento en que llega Fausto, alcanza su cenit. La superficie de Nueva España se había más que doblado con la adquisición de la Luisiana y la vuelta a la soberanía española de la Florida, a lo que se unía una gran prolongación por la costa pacífica que llegaba hasta aproximadamente donde está hoy Vancouver. Hasta ahí llegaban los establecimientos españoles. Por lo tanto, hay una gran extensión del virreinato de Nueva España. Es, desde el punto de vista territorial, con gran diferencia el más importante. Pero además fue Nueva España el territorio en el que más profundamente se estaban aplicando las reformas administrativas. Esta nueva administración había transformado de forma notable, por ejemplo, las ciudades. Humboldt había escrito: hay edificios hoy en México y aún en las ciudades de provincia como Guanajuato o como Querétaro, con monumentos que podrían figurar muy bien entre las mejores calles de París, de Berlín y de Petersburgo. Mejoraron las comunicaciones con una nueva red de camino. La población había crecido de forma muy importante y ya ha pasado de 3 millones en la primer tercio del siglo XVIII a 6 millones de habitantes a finales del siglo XVIII. La Ciudad de México era una espléndida ciudad con 115.000 habitantes, casi los mismos que en ese momento tenía Madrid. Se habían puesto en marcha periódicos literarios, periódicos de noticias e incluso el primer diario de América. Y, con esto voy terminando, en el capítulo económico, la segunda mitad del siglo XVIII conoce un incremento muy notable de la producción agraria y de las manufacturas. Claro, todo esto, este brillo esconde unas abismales diferencias sociales, una miseria galopante entre las clases más desfavorecidas y una sociedad marcada por prejuicios y barreras raciales. Es decir, era una Nueva España, es una auténtica escultura de plata con pies de barro.
La producción de plata realmente había experimentado un auge enorme. Había pasado de producir 25 millones de pesos a comienzo de siglo a producir 125 a finales de siglo. Es decir, se había multiplicado por 5. Lo que ocurre es que los estudiosos hoy estudian y dicen que plata es igual a dinero. Por lo tanto, la producción bruta no interesa tanto como hacer una deflación de la producción bruta en términos de índices de los precios corrientes del resto de los productos. Y cuando se enfrentan estas dos curvas, resulta que la producción de plata estaba, en términos de productividad, pero también de valor de la plata, en decadencia en los últimos años. Y es en este contexto en el que llega Fausto de Lúyar. Solo, para terminar, decir que las reformas que introduce Fausto de Lúyar pues son muy importantes. Primero crea el colegio, que aquí para la enseñanza ya científica de la minería, pero también introduce innovaciones técnicas muy interesantes, como es, se le consulta. En España, obviamente, todo lo que estamos en el periodo en que todo lo que llega de Europa deslumbra. Se habla de la máquina de vapor y se le pide informe a de Lúyar sobre si interesaría introducir una máquina de vapor. De Lúyar dice, no, aquí no puede introducirse una máquina de vapor. Primero, no hay carbón. Segundo, la máquina de vapor, llevarla hasta Zacatecas, representaría unos costos imposibles. Y tercero, no hay técnicos, es decir, el primer tornillo que se estropee, se acaba la máquina de vapor. Se le hizo caso. Hay que decir que 30 años más tarde los británicos deciden que los españoles éramos imbéciles y que por lo tanto no se había introducido la máquina de vapor porque no había conocimientos y porque los españoles, ¿qué van a saber ellos? Y empiezan los listísimos ingenieros británicos a llevar máquinas de vapor a la minería novohispana. Fracasan todas. Cuando no se despeñaron las mulas llevando los artefactos por los caminos que iban de Veracruz a Nueva España, empezaron a funcionar y 3 días más tarde ya no había quien viniera a repararlas. Es decir, de Lúyar tuvo razón. Termino diciendo que intentó introducir y lo consiguió una máquina que en Sajonia se utilizaba con muy buenos resultados en lugar de la de vapor, que era la máquina de columnas de agua. Solo decir, corrigiendo muy levemente a Manolo, que el Colegio de Minería funcionó perfectamente hasta 1810, pero a partir de 1810 llega la insurgencia. No es verdad que los alumnos del Colegio de Minería fueran todos insurgentes. No, no. Hoy, y termino con esto, ahora ya de verdad, hoy los estudiosos de la independencia decimos todos que aquella concepción de la independencia imperante hasta hace poco, de que había habido un masivo levantamiento de los buenos americanos en contra de los opresores españoles, es mentira. La guerra de la independencia fue una guerra civil intraamericana y esa guerra civil se plasmó también en el Colegio de Minería. Una parte de los estudiantes eran realistas, tanto que constituyeron un batallón de defensa de la corona en favor de la permanencia en España y otros sí se declararon insurgentes. Si la política de Fernando VII a partir de 1814 hubiera sido un poco menos estúpida, seguramente las cosas hubieran sido de otra forma. De Lúyar, al final, cuando llega la firma del Acta de Independencia por parte de Iturbide, de Lúyar es el único de los miembros del colegio que decide no adherirse, vuelve a España y publica aquí ese fantástico texto que fue Las indagaciones sobre la amonedación de Nueva España. Un segundo solo para proyectarlas, que no he tenido posibilidad de proyectar. Este es el cerro del Sapo, de las minas de Mariquita, y la casa donde se supone que había vivido Mutis. Esto son las minas de Mariquita,
Estos son restos que hoy quedan todavía de las minas de Mariquita. Esto es el Virreinato de Nueva España. Yo decía que hay que decir que el Virreinato de España alcanza unos territorios impresionantes a la altura de las últimas décadas del siglo XVIII. Incluye todo ese gran territorio de Centroamérica y de Norteamérica. Estas son estadísticas de producción, pero me interesa resaltar un poco este de la derecha. Es decir, la producción bruta, los quintales de mineral producidos son la curva de arriba, pero el valor de la producción es la curva de abajo. Es decir, cuando llega Fausto hay una crisis importante en la minería americana. Allí entonces era consciente de lo que sucedía, pero los historiadores de la economía no han sido capaces de reflexionarlo hasta la década de los 80 del siglo pasado. Bueno, la mina de la Valenciana, una de las minas donde se intenta introducir la máquina de columnas de agua, que es la que propone, en sustitución de la de vapor, propone de Luya, uno de los socavones de la mina de la Valenciana, también la mina de la Valenciana, una enorme iglesia barroca, que es la iglesia de las minas, también en Guanajuato. Estos son los hornos de fundición a los que he aludido. La práctica del patio en Nueva España, la que vimos antes era en Perú, la máquina de barriles de Bor, que lo único que es lo mismo que hacía aquel clérigo en Perú a mediados del siglo XVII, es hacer lo mismo. Lo que ocurre es que en vez de una olla que está fija, esta está en una olla que da vueltas, que son estas. Era lo único. La máquina de vapor desecha la máquina de columnas de agua y otro esquema de las máquinas de columnas de agua. El Colegio de Minería de Tolsá, el mejor arquitecto que entonces trabajaba en Nueva España, un valenciano, y el caballito, lo que ya le dio antes Manolo. Solo decir que, bueno, que las propuestas del último tercio del siglo XVIII, las propuestas de la corona, eran bastante delirantes y procedían de un deslumbramiento de todo lo que sucediera en la Europa central y un desconocimiento tal de lo que estaba sucediendo allí, que propusieron dos cuestiones tan absolutamente surrealistas como reintroducir un procedimiento de fundición que no se podía. Es que en Potosí habría que ir a buscar la leña a la costa, es decir, una cosa loca, ¿no? Tendría que haber tantos miles de mulas moviéndose por aquella cordillera, imposible. Lo habían visto ya en 1550. Bueno, pues no, vamos a inventarle la plana. Segunda cuestión, loca. Vamos a introducir el procedimiento de Álvaro Alonso Barba. Luego es una cosa que se movía. ¿Por qué era aquello inviable? Y lo vio perfectamente el propio John Smith, que era el director de los alemanes que mandan el... Dijo, no, eso que puede servir en Freiberg, que produce, bueno, pues una cantidad, un poco de risa, claro que producía Freiberg. Intentar hacer